pues lo primero, muchas gracias por darme esta oportunidad, por contar conmigo y poder explicar desde mi punto de vista cómo interpretar la carta astral. Yo entiendo que la interpretación es precisamente eso, una interpretación. Entonces cada ser humano tiene que poner de sí mismo su propia cualidad o calidad o sapiencia o inteligencia o lo aprendido para poder hacer esto tan maravilloso que es intentar entrar en lo que nos dice el cosmos sobre lo que es un ser humano o lo que ha empezado o ha comenzado a ser un ser humano. ¿De acuerdo? A partir de ahí, lo primero que yo quiero enfocar lo que es la interpretación de una carta astral teniendo en cuenta probablemente la mayor parte de los que estamos en esta charla, hay mucha gente que ya tiene una gran cultura astrológica y hay otros muchos que ya son astrólogos avezados. Entonces, no es lo mismo explicar cómo empezar a interpretar la carta astral a personas que tienen una experiencia y una cultura astrológicas que a personas que recién entran a tener una curiosidad o empiezan teniendo una crisis o están pasando una crisis o han terminado de pasar una crisis y buscan un montón de respuestas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacerse la pregunta, ¿cómo empezar a interpretar la carta astral? Lo primero, ¿qué es la carta? Lo segundo, ¿qué busco en la interpretación? Lo tercero, ¿para qué me va a servir? Y lo cuarto, ¿cómo empiezo? Entonces, la respuesta a la primera pregunta es que la carta es una fotografía del cielo en el momento que nacemos. Esto aquí yo creo que todos lo tenemos claro, pero hay que ser muy claro con la persona que nos consulta y decirle claramente qué es en realidad una carta astral, que es una fotografía del cielo en el momento en el que nació. ¿Qué busco en la interpretación? Pues respuestas, razones, motivos, proyectos, un montón de cosas. Hay gente que busca saber cómo es, hay gente que busca saber qué le va a pasar y hay gente que busca saber qué le puede pasar, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que busque, encontraré lo que necesito, pero básicamente debo encontrar respuestas a mis necesidades. Yo creo que todos los que estudiamos astrología empezamos de una forma muy abrupta, pero empezamos normalmente por nosotros mismos. Nosotros buscamos nuestras respuestas que nadie puede contestarnos, las acabamos respondiendo a través de la astrología, a través de las personas que nos han enseñado astrología en los años en los que hemos empezado, ¿no? ¿Cómo encontraré esas respuestas? Pues primero tengo que tener claro que cuando hago una carta tengo que ser muy escrupuloso con los datos. O sea, la hora siempre debe ser exacta. La mayor parte de consultantes en una carta, toda la gente que viene a consultar su carta astral, normalmente, cuando le preguntamos la hora de nacimiento, siempre nos contesta, creo que fue sobre las 4, sobre las 3:30, por ahí. Mi madre siempre dice, aunque no está muy segura. Entonces, con esa serie de puntualizaciones es muy complicado, cuando 4, 5, 6 minutos de diferencia en una carta modifican de una forma muy grande, si no el carácter de la persona, probablemente lo que sí cambian totalmente son los pronósticos a futuro, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer entender a la persona que nos pide una carta es que tenemos que tener la hora lo más exacta posible. Y si no la tenemos exacta, tenemos que hacer lo posible para encontrar esa exactitud en la hora. Y para eso tendremos que hacer preguntas como si si faltan los padres, si ha tenido algún hecho grave en su vida, etcétera, etcétera, para poder, a través de atacires, progresiones secundarias o tránsitos, poder localizar exactamente el minuto del nacimiento de esa persona. Y a partir de ese momento, pues tengo que empezar como si empieza una vida, como lo que es la carta. La carta es la fotografía del comienzo, y como fotografía del comienzo
nos muestra lo que es en ese momento con un sinfín de posibilidades, tanto, no me gusta decir positivas o negativas, pero acabo diciéndolo siempre, pero realmente todos tenemos muchísimas probabilidades de tener éxitos y tenemos también muchas probabilidades de tener fracasos. Tenemos muchas probabilidades de alcanzar en algunos momentos de nuestra vida la felicidad y tenemos también muchas posibilidades de alcanzar en muchos momentos de nuestra vida el dolor y la frustración o la pérdida, ¿no? Y al final lo que es vida. Me tengo que preguntar, ¿por qué me está preguntando esta persona? ¿Por qué me pregunta? ¿Por qué una persona se decide ir al astrólogo y le pide una carta astral? En este tiempo normalmente cada vez más hay una cierta curiosidad y cada vez la gente empieza a creer más en la astrología, ¿no? A nivel global. Cada vez los jóvenes se preocupan más de lo que significa su carta, o por lo menos quieren adentrarse. Yo tengo alumnos muy jóvenes y tengo gente muy joven que le interesa mucho la astrología, ¿no? Y luego, cuando yo ya posiciono la carta en el ordenador, ya es cuando tengo que tratar, como dice Richard Aydemont, de encontrar el hilo mágico y poder ser capaz de interpretar el guión de la vida de esa persona de la misma manera que la ha interpretado ella a la hora de vivir, ¿no? Pero realmente, ¿cuál debería ser mi función como astrólogo? Primero me tengo que poner a su costado, me tengo que poner a su lado, ¿no? Yo tengo que ayudarle en lo que precise. Y sobre todo para eso tengo que ser muy sincero. Tengo que decir lo que yo creo que va a pasar, lo que está pasando o lo que ha pasado, con total sinceridad desde mi punto de vista, sin miedo a cometer un error, porque errores los vamos a cometer todos. Y a partir de ahí, cuando lo tengo todo claro, ahí tengo que comenzar. Yo normalmente trato de hacer entender a la persona lo que es su carta astral, ¿de acuerdo? Lo que más énfasis pongo al principio es que se dé cuenta de que es una carta astral. Pongo muchos ejemplos. Hoy he puesto por ejemplo. Le digo, ¿sabes lo que es esto? Esto es un código QR. Ahora mismo en los aeropuertos te piden un código QR para conectar el teléfono al ordenador, te piden un código QR, es una respuesta rápida. Son códigos de forma cuadrada de 2 dimensiones que actúan como un enlace en el mundo real y el mundo online. Bueno, por ejemplo, son muy superiores a los códigos de barras que veíamos hace un poco tiempo en los supermercados, ¿no? Porque tienen mucha más información que se puede emplear y reducir cambiando los píxeles del código. Bueno, pues a partir de ahí, lo que le digo, ¿y tú sabes qué es esto? Pues esto es el inicio de una vida, el día 26 de enero de 1990, a las 3:15 de la madrugada. ¿Cuál será su pronóstico? ¿Qué será de su vida? ¿Cómo puedo ayudar a concretar este destino? Pues yo lo primero tengo que hacer que se familiarice mi consultante con la carta igual que lo estoy haciendo yo. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Hay mucha teoría, mucha. Yo empecé a estudiar astrología a los 12 años con un libro de Sementonsky Kurilo, un tremendo astrólogo, ¿vale? Y desde luego hay mucha teoría de cómo comenzar a leer una carta. Es todo muy técnico y todo tiene su fundamento. Hay muchas escuelas y muchas formas de hacerlo, pero soy de la opinión de que cada astrólogo debe ser el mismo y debe seguir su propio método, sin salirse de una ortodoxia, que para eso nosotros pertenecemos a la Huila y tenemos ya un formato tremendamente marcado, y yo creo que todos estamos por esa autopista de nuestro propio formato, ¿no? El contexto. Yo veo la carta y tengo que hacerme un contexto. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿De dónde viene? ¿En qué lugar nació? ¿En qué lugar vive? Y luego, ¿por qué me está pidiendo una carta? ¿Vale? Esto es una carta solar, evidentemente, y esto me da una serie de ideas de cómo será esa persona. Evidentemente, hay más clases en este taller de astrología
y concretamente hay una clase que habla de los 4 pilares esenciales. Evidentemente, si no tengo claros los pilares, va a ser muy difícil que pueda interpretar una carta. Los pilares, los planetas, los signos, las casas y los aspectos son en mayúsculas lo que cuanta más cultura astrológica tenga al respecto de esos 4 pilares, será lo que más capacidad me dará para abrir el mundo de la carta de otra persona, incluso de la mía. Yo recuerdo hace muchísimos años, allá por la década de los 90, el primer profesor que tuve de astrología fue Joaquín Teixidó, un gran astrólogo de Barcelona, y yo al principio le pregunté, ¿hay que tener poderes, hay que tener capacidades inusuales para ser un buen astrólogo? Y él me dijo, no, Antonio, no hay que ser ni brujo, ni hay que ser más listo que los demás. Hay que ser muy, muy disciplinado, hay que aprender muy claramente los pilares y la esencia de una carta. Hay que saber cómo influyen los planetas, hay que saber cómo influyen los planetas en los signos, hay que saber qué sucede dentro de las casas y sobre todo hay que saber cómo interpretar los aspectos interplanetarios, las fluideces o las cosas positivas o las cosas tensas o las crisis, ¿de acuerdo? Cuando somos capaces de empezar a entenderlo de una forma global, porque lo complicado de la lectura de una carta es ser capaz de diseccionar todo a trocitos y después leerlo en un conjunto. Esa es mi opinión, por supuesto. Las casas nos van a dar, pues la casa 1 la apariencia física, la 2 el dinero o las riquezas o los valores que tenga la persona, la casa 3 los hermanos, los vecinos, la comunicación, la casa 4 nuestro hogar, más nuestro hogar del que nacimos y cómo será nuestra vejez, la casa 5 los placeres, el romance, las cosas que nos dan placer cuando las iniciamos. La casa 5 tiene cabida para muchísimas cosas. La casa 6 nos hablará del trabajo y de la salud. La casa 7 nos hablará del matrimonio y de las sociedades que podamos emprender. La casa 8 nos dirá cómo son o cómo serán nuestras crisis o cómo es o cómo puede ser nuestra forma de interpretar el sexo, que no deja de ser una crisis. La casa 9 nos dirá si iremos o no iremos al extranjero. La casa 10 marcará nuestra imagen pública, la casa 11 nuestra capacidad filantrópica, nuestras ilusiones, esperanzas y deseos y nuestra conciencia social. Y la casa 12 lo que no queremos que nos vean, lo oculto, si nos vamos a aislar o no nos vamos a aislar. Los signos, de una forma muy, muy genérica y muy rápida, pues si eres Aries te dirá que yo soy, Tauro te dirá yo tengo, Géminis dirá yo pienso, Cáncer dirá yo siento, Leo dirá yo hago, Virgo dirá yo analizo, Libra buscará el equilibrio y seguramente una pareja, Escorpio el deseo, Sagitario el yo veo, cuando digo veo no es mirar, sino que veo más allá, sobre todo de una forma muy filosófica de la vida. El Capricornio lo voy a utilizar, lo utilizo, es mío. ¿Eh? Acuario yo conozco, yo sé, yo entiendo. Y Piscis yo creo. Cuando digo creo me refiero a cosas en las que es difícil creer. ¿Vale? Los planetas nos marcarán de una forma muy rápida una serie de características tanto en la persona como en la carta, evidentemente. El Sol nos habla del yo, de la creación, del ego, la Luna de la emoción, de la imaginación, de los sentimientos, Mercurio de la comunicación, de la forma en la que nos vamos a comunicar, el razonamiento, nuestra capacidad intelectual probablemente, Venus hablará del afecto y la socialización, Marte de la energía y cómo la empleamos, Júpiter de cómo nos vamos a expandir, Saturno de cómo nos vamos a estructurar o cómo nos estructuramos, Urano nos da una capacidad inventiva de tener una visión moderna y sobre todo revolucionaria de las cosas. Neptuno
siendo Urano, Neptuno y Plutón nuestros demonios, nuestros grandes dioses del destino, también tienen sus partes positivas a la hora de la utilización psicológica de la carta, ¿no? Neptuno nos habla de la percepción, de qué manera vamos a ser capaces de percibir desde la realidad hasta la no realidad. Yo en estos últimos años de mi vida, que ya he tenido la suerte de poder interpretar cientos y cientos de cartas, he tenido la oportunidad de interpretar dos cartas a dos personas y además se la he interpretado varias veces que en los dos casos han visto extraterrestres y viendo el Neptuno que tienen en sus cartas, pues yo, ¿qué queréis que os diga? Yo les creo. Entonces, no tiene por qué ser un problema, es una cuestión de cualidad de percepción, ¿vale? Y luego donde tenemos a Plutón, que realmente es donde nos vamos a regenerar y donde vamos a vivir nuestras crisis, y ese es el que nos va a hacer vivir esas crisis. Yo recuerdo la segunda persona de la que recibí clases, María Elena Teixidó, la hija de Joaquín, también por los años 90. Ella venía de estudiar y de trabajar mucha astrología por Brasil y en aquella época me decía que ella lo que más buscaba en la carta era a Plutón y los efectos que tenía Plutón en principio en la base de la carta, ¿no? Realmente Plutón es muy claro con todos nosotros y el que tiene un buen Plutón ya sabe lo que le toca y el que tiene un mal Plutón también. Entonces, cada uno de los planetas va teniendo su función y tenemos que tener un abanico sobre todo de cultura a la hora de interpretarlo, ¿vale? El último pilar, que son los aspectos, digamos que aquí enumero solamente los 7 más fuertes, los más seguros, los principales, ¿no? La conjunción, el trígono, la cuadratura, el sextilio, la oposición, semisextilio y quincuncio. Y el significado le diríamos que la conjunción nos habla de la fusión, la combinación indiferenciada, la semilla, el cuando algo empieza. Cualquier ciclo que empieza por una conjunción. El semisextilio, perdón, son 30 grados, es el reconocimiento, la transmisión de información. El sextilio nos habla de la armonía o la aspiración a ella, el crecimiento y la asimilación. La cuadratura, que son los 90 grados, siempre nos dará un estrés, una fricción, una fuerza que siempre comienza con una parte negativa hacia nosotros, pero que a través del trabajo, la abnegación, se puede conseguir darle la vuelta en nuestro favor. O sea, no siempre que se tiene una cuadratura se tiene una desgracia. A veces las cuadraturas son las que mueven a las personas a conseguir sus grandes retos en la vida. Hablamos del 120, que es un trígono, y eso nos habla de la perfección, la suntuosidad y el fruto. Normalmente los trígonos nos acercan a los éxitos de una forma mucho más fácil, ¿no? Quizás cuando una persona tiene muchos trígonos o muchos grandes trígonos, como he visto muchas veces, tienen grandes dificultades para encontrar en qué y cómo luchar, ¿de acuerdo? O sea, como que se conforman sea cual sea su vida, ¿de acuerdo? Y bueno, eso también puede propiciar una cierta felicidad, entre comillas, ¿vale? Luego hablamos del 150, que es un quincuncio, que nos habla de la crisis de cuándo voy a decidir una cosa o cómo decido una cosa, o esa ansiedad o anhelo que tengo porque venga algo que me tiene que ocurrir. También el quincuncio nos ayuda a que se forme la voluntad. Y luego tenemos la oposición, que son los 180 grados, que eso habla de alguna manera de presión, tensión y represión. Yo considero la oposición y la cuadratura muy parecidas, pero como vengo del mundo de las artes marciales, siempre digo que la oposición es el enemigo que viene de frente, con el que peleas, y que si peleas bien te haces amigo de él,
pero la cuadratura es el enemigo que viene del costado o del otro costado y no le ves bien y normalmente acaba golpeándote, ¿vale? Entonces, la diferencia entre la oposición y la cuadratura como aspectos tensos o dificultadores de cosas en la vida es que la oposición la veo lo que me va a pasar, estoy viendo que está ahí al frente, o por lo menos estoy percibiendo de dónde va a venir mi problema, y la cuadratura me va a venir por cualquier lado, ¿de acuerdo? Luego, cuando ya tengo claros todos esos conceptos que he estado diciendo y estoy empezando a leer la carta de alguien, lo más importante al principio de la carta es saber dónde empieza esa carta, dónde está ese ascendente, ¿no? El ascendente es el... perdonad, lo tiene aquí. Es que me salen a veces escritos y... Bueno, el ascendente es el signo zodiacal que se levanta por el horizonte en el mismo momento del nacimiento. De ahí la importancia de la hora exacta en la realización de la carta. El signo del ascendente es la expresión de la personalidad, así como la imagen que presentamos a los demás. Asimismo, nos relacionamos con la forma en la que tendemos a empezar las cosas. Yo siempre que hago una carta, le cuento a la persona lo que es su ascendente. Y esta frase que voy a decir ahora siempre se la comento. Para mí, la personalidad viene de la antigüedad, viene de los antiguos. Era la personae o la máscara que llevaban los actores del teatro griego, ¿no? Cuando interpretaban un papel. Y ese personae que interpretaban era lo que querían dar a conocer sobre ese personaje, ¿no? Entonces nosotros utilizamos el ascendente para proyectarnos hacia afuera. Por muy Leo que seas, si tienes ascendente Cáncer, no te vas a mostrar como un Leo. Y si eres Tauro y tienes ascendente Piscis, no vas a rascar el suelo con la pata, vas a ser muy sutil cuando entras en sociedad o cuando conoces a personas. O sea, el ascendente, nuestra personalidad se muestra sobre todo en la flecha del ascendente, en cómo somos, cómo nos mostramos y qué es lo primero que buscamos en la vida, ¿no? O sea, mostrarnos a los demás, porque al final, desde que nacemos, nuestro sinfín de retos son la sociedad, desde nuestra sociedad familiar hasta nuestra sociedad escolar, pasando después para la sociedad laboral, ¿no? Al final todo no deja de ser una guerra en la que nuestro ascendente va haciendo cosas para ser sobre todo aceptado. El ascendente yo creo que lo que busca es que nos acepten, ¿vale? O sea, nuestro ascendente es el que nos da la forma de que los demás nos acepten. Y nosotros vamos a utilizar esa primera arma, que va a ser nuestra forma de ser, nuestra personalidad, y es lo que vamos a proyectar hacia afuera. Yo, en mi caso, yo soy Piscis y tengo ascendente Libra. Entonces, por mucho que yo sienta, porque mi sol me hace sentir, soy Piscis y siento, por mucho que sienta, escucha, me paso el día pensando. Entonces, mi ascendente me pone contra la pared y me dice, Antonio, por ascendente tienes que pensar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pienso lo que siento y de alguna manera integro mis dos primeras cualidades. Integro mi sol y integro mi ascendente. Y esto lo que suelo hacer es explicárselo a la persona a la que le hago una carta, porque la mejor forma es integrar lo que yo entiendo del guión que Dios le ha dado con el guión que él ha desarrollado. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando ya he hablado del ascendente, evidentemente los planetas personales dentro de la interpretación de la carta van a ser importantísimos. O sea, la importancia del Sol, la casa que ocupa, los aspectos que recibe y el planeta que lo disposita y los planetas dispositados por el Sol o conectados por aspecto con el Sol son clave, son increíbles. ¿De acuerdo? O sea, el Sol será al final siempre nuestro motor, nuestro gran motor. Por esa razón, cuando te preguntan qué signo eres, tú dices que eres Piscis,
aunque tengas 7 planetas en Capricornio, tú eres Piscis, ¿de acuerdo? Entonces, eres el signo donde el Sol pasaba cuando naciste. Entonces, el Sol, de alguna manera, se impregna de esa constelación zodiacal a la que perteneces y esas energías de esa constelación zodiacal te las regala para que las utilices de la mejor manera. Luego las palabras clave del Sol, pues evidentemente ambición, digno, voluntarioso, establecedor, individualista, veraz, organizador, magnánimo. En cuanto al destino, perspectivas de ascenso, capacidad de organización, prestigio personal, impulso, adquisición, creatividad, fuerza vital, voluntad, ambiciones. Y después los objetos y lugares, pues los objetos dorados, los de lujo, los grandes ventanales, si nos vamos a la casa, el salón, si nos vamos a una ciudad, la plaza principal. Solo tenéis que ir por toda Sudamérica o por España. Yo creo que todas las ciudades grandes tienen una plaza de armas, pues la plaza de armas es la plaza del Sol, es donde se manifiesta, ¿no?, el Sol. Y bueno, pues los lugares luminosos, ¿de acuerdo? La Luna, la importancia de la Luna, la casa que ocupa, los aspectos que reciba, el planeta que lo disposita y los planetas dispositados por la Luna o conectados por aspecto a la Luna serán muy importantes. Nos hablarán perfectamente de cómo sientes, de cómo manifiestas tu forma de interpretar el sentimiento. Lo mismo que os he dicho antes, que como yo tengo ascendente Libra, pero tengo el Sol en Piscis, pues los primeros años de mi vida probablemente haya tenido épocas complicadas entre lo que es el sentir y el pensar, o el pensar y el sentir. Bueno, pues la Luna nos va a ayudar bastante cuando observamos en qué lugar de la carta está la Luna, ¿no? La Luna nos va a dar una visión de cómo siente la persona a la que estamos interpretando o cómo sentimos si nos estamos interpretando a nosotros, de qué forma, es que quiero decir sentir, pero no quiero decir sentir por no repetir la palabra tanto, pero la Luna es emoción, pero es una emoción muy sutil, y en la carta siempre se manifiesta de una forma muy sutil. Tenemos que ser muy hábiles a la hora de interpretar la Luna en la carta, porque la Luna, sobre todo, los aspectos que va a tener la Luna nos van a hablar muy claro de cómo sentimos y de cómo hacemos sentir a los demás y de cómo comprendemos lo que los demás sienten por nosotros y de qué manera podemos ayudar a esa persona a que ese sentimiento sea un sentimiento mejor. Las palabras de la claves de la Luna, pues podemos hablar de carácter, imaginativo, soñador, cambiante, complaciente, viajero, abierto, acogedor, maternal. La Luna siempre nos hablará en la carta de la madre, de cómo ha sido la relación con la madre. Siempre. A veces hay cartas en las que los luminares están cambiados y el padre ha sido la Luna y la madre ha sido el Sol. Pero eso nos lo dice la carta. Normalmente la carta nos habla de eso, ¿vale? En cuanto al destino, lo habitual, lo cotidiano, la madre, la familia, la esposa, todas nuestras mujeres están marcadas de alguna manera por la Luna. Los cambios naturales, el instinto de protección, grupo social inmediato, los recuerdos y añoranzas, el alimento, comer, hogar y el inconsciente y las emociones. Y en cuanto a los lugares, por los plateados, las plazas, la cocina, los lugares húmedos, los lugares públicos, espejos grandes, ventana interior y las playas o las riberas. Mercurio, ¿qué nos va a contar Mercurio de una persona? Pues probablemente nos va a hablar de cómo piensa y a través de ese pensamiento cómo se comunica. O sea, Mercurio nos va a decir cómo comunica la persona, de qué manera se interrelaciona con los demás a través de cualquier medio de comunicación. Personas que tengan mercurios fuertes serán grandes comunicadores y personas que tienen mercurios afligidos tendrán graves o diferentes problemas de comunicación. Yo recuerdo, siempre pongo este ejemplo, yo hice el servicio militar en el año 1981, cuando nos mandaban a todos por orden de nacimiento
Y claro, nos metían en una compañía a 350 personas que habíamos nacido pues del 1 de enero hasta el 30 de diciembre de ese año. Y entonces, curiosamente, yo que ya de aquellas estaba loco por la astrología y me interesaba todo lo que significaba algo astrológico, les preguntaba la fecha a los que estaban alrededor, ¿no? Y habían unos 8 o 10 chicos en las literas un poquito más allá de la mía, que todos habían nacido en los primeros 15 días de mayo. Y de aquel año, curiosamente, tenían todos un mercurio complicado, voy a decir entre comillas complicado, y de los 7 8 que habían nacido la misma semana, había 4 que eran tartamudos. Entonces yo de aquella decía, esto tiene que tener alguna importancia astrológica, ¿no? Bueno, pues Mercurio es el que nos va a marcar esos aspectos, el que nos va a decir si yo soy un buen orador o si yo mejor no me dedico a hablar en público. Si yo soy capaz de utilizar mis recursos racionales de una forma correcta o voy a ser muy complicado para eso, ¿de acuerdo? Nos habla en el carácter de lo ingenioso, lo agudo, lo hábil, lo ocurrente, lo indeciso, lo elocuente, lo travieso y lo calculador. También, si hay un Mercurio malo en una carta, veremos al mentiroso, ¿vale? Nos habla del destino, los comunicados, escritos, intercambios de estudios, primos, gente joven, desplazamientos, negocios en general y sobre todo de la inteligencia. Joaquín Teixidó, me acuerdo que decía que cuanto más lejos está Mercurio del Sol, más inteligente es la persona en la carta de nacimiento. Y yo le dije, entonces una conjunción Mercurio-Sol no va a ser inteligente. Me dijo, no, puede ser igual de inteligente, pero va a ser tan testarudo que le va a quitar inteligencia a su acción diaria. Y dije, vale, correcto. Objetos y lugares, habla de libros, librerías, estanterías, cajones, cartas y mensajes, escritorio y útiles, lugares próximos, objetos pequeños, ventana pequeña y vehículo, lo que tiene que ver con el movimiento, ¿no? Llegamos a Venus, aquí tengo a la primera Afrodita, y Venus, ¿de qué nos va a hablar Venus en la carta? Probablemente Venus nos hable de lo que nos va a dar placer, de lo que vamos a buscar como placentero, de lo que vamos a desear, de lo que vamos a intentar seducir, o lo que queremos o querremos seducir, ¿de acuerdo? Venus hablará de esas cosas que querremos alcanzar, sobre todo que nos darán placer, ¿vale? En cuanto al carácter, pues infatigable, bullicioso, colérico, osado, brusco, ingenuo, optimista y reflexivo. En cuanto al destino, perdonar, he puesto aquí, me he confundido, perdonarme. Cuando he preparado esto he puesto Marte, estoy leyendo bullicioso y colérico y estoy haciéndolo mal, porque estoy hablando de Marte. Bueno, perdonad, esto lo quitaré y pondré lo que tenga que poner en la próxima filmina. Pero bueno, si el carácter con Venus hablaríamos de dulce, hablaríamos de bello, bonito, seductor. En la antigüedad Venus era un demonio, era negativo, o sea que conseguía lo que quería. ¿Y cómo lo conseguía? Con todas sus armas, ¿vale? Venus también puede ser optimista, es muy suave, no es brusco, es suave. Y bueno, en cuanto al destino nos habla de las cosas que nos gustan. Aquí no serían ni acciones atropelladas, porque serían acciones buenas, correctas. No hablamos de consumo energético porque eso es de Marte, y tampoco de competitividad porque eso es de Marte, porque Venus no suele ser competitivo, no suele ser competitivo. A Venus fundamentalmente le gusta el placer, le gusta el disfrutar de las cosas, el disfrutar de todo. Si Marte, aquí hablamos de instinto sexual y vida, en el caso de Venus, el sexo en el caso de Venus lo podemos interpretar de otra manera. No con la fuerza de Marte, ¿de acuerdo? Sino como placer en general, ¿vale? Nos vamos a Marte. Bueno, pues ¿qué nos va a decir Marte en la carta de alguien? Pues cómo se enfrenta a las cosas, cómo utiliza su energía,
cuánta mala leche tiene, porque normalmente Marte nos va a decir cuánta mala intención tiene, y sobre todo de qué forma utiliza la energía, de qué forma... Yo soy profesor de karate, me dedico a la enseñanza de un arte marcial. He tenido miles de alumnos y no es lo mismo enseñar karate a alguien como un Capricornio con Marte en Capricornio que a un Escorpio o un Piscis o un Cáncer con Marte en agua, o que a un Libra, un Géminis, un Acuario con Marte en aire. O sea, de alguna manera Marte va a asociar mucho el elemento al que pertenece, donde está ubicado, y es como realmente va a lanzar su ofensiva, porque Marte siempre va a tener una ofensiva. Marte siempre necesita ganar. En la época de la Edad Media, Marte, los hombres lo utilizaban para la guerra. Siempre Marte se utilizó para la guerra. En este tiempo en el que vivimos ahora, si nos olvidamos de las 500 guerras que hay en el mundo constantemente, porque tenemos que olvidarnos de ellas, nos podemos centrar en los miles de deportes que hay en el mundo y la forma en la que se practican y la forma en la que se redirige la competitividad. Y ahí es donde está Marte, y ahí es donde Marte suple la antigua forma de conseguir el poder. Ahora Marte lo consigue a través de las medallas. O sea, Marte hoy día es la forma en la que empleamos nuestra energía para posicionarnos en la vida. Una persona que sea un deportista lo utilizará para ganar medallas, y el empresario para ganar dinero, y el trabajador el albañil para poner más ladrillos al día, ¿de acuerdo? Es una forma de utilizar la energía, ¿vale? Y bueno, llegamos aquí ya a la parte, digamos, final. Y os voy a poner unos pocos ejemplos de las cosas que he vivido yo interpretando cartas de personas. Estas son cartas que han venido, personas que han venido a mí, que yo no conocía de nada, y que me han de alguna manera llamado la atención, y a partir de esa forma de llamarme la atención, de esa forma de interpretar su carta, hoy día son amigos míos, evidentemente. No me gusta llamarles clientes, yo creo que son amigos míos, pero realmente hemos acabado interaccionando mucho, porque yo recuerdo esta carta, el nombre no lo digo porque no debo hacerlo, pero esta carta, un día, a última hora del día, recibo una llamada de teléfono y esta persona viene porque necesitaba hacer una consulta, ¿no? Una señora de unos 60 y pocos años, bueno, viene, le pongo la carta, la saludo, hola, ¿qué tal? Bueno, pongo la carta, y cuando veo la carta, miro la carta, la miro a ella, miro la carta, la miro a ella. Curiosamente venía en ropa deportiva, venía con un chándal y con el pelo recogido, y bueno, y claro, tú tienes que interpretar, ¿no? Y aquí lo que estamos hablando hoy es cómo interpretar. Lo primero que veo es un ascendente Capricornio, una persona fuerte, una persona muy segura de sí misma, una persona muy aguerrida, muy... Luego me voy al resto de la carta y veo que los planetas están todos arriba. Veo una luna en cúspide de 8 haciendo cuadraturas a Neptuno y a Venus, y pienso, esta mujer, como una Virgo, y con una cuadratura Venus-Luna y Neptuno-Luna, digo, esta mujer es soltera, evidentemente. Un Urano en casa 8, le gusta la astrología y le gusta el más allá y le gusta todo lo que tenga que ver con la interpretación de lo desconocido. Y veo a Plutón, Mercurio, Sol, Marte en conjunción al medio cielo y Júpiter en la 10. Y le digo, perdone que la moleste, pero usted es alguien muy importante, ¿verdad? Y se me echa a reír, y se echa a reír, y no me contesta. Y digo, bueno, vale, yo voy a interpretar. Empecé a interpretar, empecé a hablar de las casas, empecé a hablar de todas las casas. Evidentemente es un buen ejemplo porque
las primeras 7 casas no tienen ningún planeta, pero eso no es ningún problema. O sea, que las casas no tengan planetas no quiere decir que no tengan significado, ¿no? O sea, la casa 1, en este caso, está en Capricornio, el regente Saturno está en casa 12, es una persona importante, seguro y de todas maneras. Saturno está en gozo en casa 12 y ese Saturno en gozo en casa 12 la libra mucho de los enemigos y además la permite tener grandes secretos. Casa 2 en Acuario, el regente en la 8 maneja dinero de los demás, maneja dinero de los demás. Luego tiene la casa 3, la casa 3 tiene a Piscis y el regente de esa casa 3, estoy yendo muy rápidamente por el tiempo, ¿eh? Ya sé que la casa 3 está en Acuario y tenemos que centrarnos otra vez en Urano, pero la mayor parte de la casa 3 está en Piscis, el regente está casi en cúspide de la 11, pues esta persona ha tenido mucho poder sobre gente, sobre grupos, se ha manejado siempre en grupos, ¿vale? Luego tiene una regencia muy importante de Mercurio, está en domicilio, está en Virgo y tiene una conjunción exacta Sol-Marte en el medio cielo. Esta mujer tiene mucho poder. Bueno, pues evidentemente, cuando terminé de hacer la primera interpretación de toda la carta, me dijo, sí, la verdad es que tienes razón, tengo mucho poder, pero de momento no te voy a decir quién soy. Y no me lo quiso decir, no me lo dijo. Lo descubrí 3 días después en el aeropuerto de Lima, cuando estaba viendo mis papeles y me encontré con su tarjeta y entré en internet. Y dije, Dios mío, ¿con quién estaba hablando? Bueno, pues ahora es muy amiga mía, es muy buena persona. Pero fijaros que tiene una conjunción Sol-Marte en el medio cielo. Ha sido muy importante y tiene muchísimo poder. A partir de ahí, aquí abajo os pongo la carta del día que vino a interpretarse y ese día yo lo que vi es que tenía un tránsito del Sol sobre Saturno, la conjunción Luna-Neptuno estaba opuesta a Mercurio y bueno, estaba pasando por una época bastante difícil, sobre todo en los medios, ¿de acuerdo? Sobre todo en los medios, en la prensa. O sea, estaba pasando un momento difícil. Y bueno, pues nos hemos visto un montón de veces más, somos amigos y realmente cuando le digo que van a pasar las cosas, le pasan, ¿vale? La segunda carta que os traigo aquí es otra persona que un día estaba paseando por un parque y me llaman por teléfono a las 10 y era domingo, me marchaba al día siguiente para España y me llaman y me dicen, Antonio, me han hablado de ti, me gustaría que me hicieras la carta astral. Y dije, bueno, pues te la tengo que hacer ahora a las 11 de la noche porque a las 6 de la mañana salgo para el aeropuerto y me voy a España, ¿no? Y bueno, vino, le puse la carta y cuando vi la carta, lo primero que veo que vuelvo otra vez, ¿a dónde? Al ascendente. Ascendente Leo, el Sol en 5 y curiosamente también venía en buzo, también venía en chándal, venía en ropa deportiva, ¿no? Era domingo por la noche y bueno, hice la interpretación, Plutón, Urano en 2, Júpiter en 3, grandes dotes comunicativas, etcétera, etcétera. Sol y Venus en 5 con un trígono a Saturno en 9, un hombre con más de una carrera, muy, con algunas indecisiones, sobre todo por la oposición Luna-Mercurio, bueno, etcétera, 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 etcétera. Y al final le digo, oye, perdona, pero ahora mismo estás pensando en algo muy importante. Tú piensa que ahora mismo tienes, cuando él fue hace unos 20 y tantos meses, tenía Urano encima de Saturno, ¿no? En la interpretación, bueno, en el año 18 tenía a Urano la primera vez que le tocaba a Urano a Saturno. Y le dije, pues dentro de unos pocos meses, probablemente en tu cumpleaños, o 1 o 2 semanas después de tu cumpleaños, pero siempre hablando de tu signo, probablemente te nombren ministro. Y se echó a reír y me dijo, ¿sabes? Que es una de las ilusiones que tengo en la vida. Y le dije, pues se va a cumplir. Fijaros que
esta interpretación es del año 2018, de mayo del 2018, y yo recuerdo que en enero le llamé por teléfono, por el WhatsApp, a las 8 de la tarde de España y me cortó la llamada. Me cortó la llamada. Y luego por la noche estaba yo en casa y me llama y me dice, perdóname, te he cortado la llamada antes porque no vas a saber qué es lo que estaba pasando en mi vida en ese momento. Digo, me lo puedo imaginar. Dice, mira, estaba en un restaurante con un compañero y el primer ministro me estaba pidiendo que fuera ministro. Y digo, ¿y qué le has dicho? Y me dice, pues que no, porque para ser ministro 4 meses prefiero no serlo. Y ahí quedó la cosa. Y le dije, bueno, pero no ha sido culpa mía, ¿de acuerdo? Y ahí quedó la cosa. Pero realmente yo cuando vi esta carta, esta que os estoy aquí mostrando, la grande, pues evidentemente vi la carta de alguien que iba a llegar muy lejos, ¿no? Y bueno, actualmente está en un gran puesto y seguirá creciendo y llegará muy lejos, muy lejos. Si nos vamos a esta carta, esta es la carta de una alumna muy querida, que la ha entrenado muchos años. Su vida es una auténtica guerra, siempre lucha contra todo, siempre lucha contra todo y contra todos, ¿vale? Cuando le hago la primera interpretación, veo las grandísimas posibilidades que tiene de éxito como persona y lo mucho que va a sufrir por sus posiciones, ¿no? Este es el ejemplo que os decía antes de que las oposiciones y cuadraturas, aquí tiene 2, 3, 4 T's cuadradas, esto es estar todos los días en guerra con el mundo, y el caso es que es una persona estupendísima, súper inteligente, con muy buenas capacidades, pero estas posiciones hacen que esté siempre en lucha. Bueno, pues en esta carta de aquí, esta que os coloco aquí, esta es del año 2011, ¿de acuerdo? Que es cuando se hace el Atacir del 360, esto se lo dije en su momento, cuando el Sol llega a Mercurio en la casa 10 haciendo un trígono a la Luna, aquí consigue una medalla mundial en el deporte que practica. ¿Vale? Pero bueno, que independientemente de eso, su carácter, su forma de ser está marcado por todas las casas y los planetas que están distribuidos en ellas. ¿Vale? Y ya la última, esto es una persona de Estados Unidos que me contacta hace 2 años y medio. Yo tengo el Sol en el grado 16 de Piscis, y, o sea, esta persona nació el 4 y yo nací el 6, ¿no? Y cuando me contacta, a mí Neptuno todavía no me tocaba el Sol y a ella le estaba tocando el Sol. Y entonces me llama, me escribe, cuando le llamo por teléfono me dice que le han dado mi número, claro, de Los Ángeles, California. Y bueno, pues entro a interpretar la carta. Evidentemente el Sol, Luna y Venus y Mercurio todos en casa 1, una persona con un gran liderazgo, y Neptuno encima del Sol. En ese momento, el tránsito de Neptuno, aquí os lo pongo, fijaros la carta de tránsitos que tenía en ese momento, y lo primero que le digo, lo primero que le pregunto es ¿qué te está pasando? ¿De qué? Porque no tiene planetas en la 7, no tiene un conflicto con la pareja. La T cuadrada, que es este triángulo rojo, viene de Neptuno, Sol, Saturno, Neptuno. Le digo, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Te está pasando algo muy malo. Estás sufriendo la gran desilusión de tu vida, ¿no? Y me dice, pues sí, mira, soy la directora de un hospital, Sol, Luna, Venus y Mercurio en Piscis, la directora de un hospital, Neptuno en casa 10, la directora de un hospital, y Mercurio en la casa 12, la directora de un hospital. Evidentemente, todas esas cosas están, de alguna manera, acabaríamos diciéndole, tú trabajas en un hospital, ¿verdad? Porque te ocupas de los demás. Bueno, pues en ese tránsito Neptuno encima del Sol, que es lo primero que yo pensé, porque yo lo que hice era ver solo la carta, le dije, bueno, tú vienes por un gran problema que estás viviendo, ¿no? Y evidentemente estaba viviendo un problema. Y lo que hice fue tratar de ver hacia dónde iba el problema para solucionarle la desesperación interior que estaba teniendo, ¿vale?
Y por último,